Ojalá fuera siquiera una fracción de lo que es tu hermana, dijeron mis padres en la cena. Me puse de pie y dije, entonces le encantará saber que está a punto de empezar a pagar el alquiler de esta casa. Mi hermana se atragantó con el agua. El rostro de mi madre se puso pálido. ¿Alquiler? ¿De qué casa? Se suponía que la cena de esa noche sería otra tranquila comida familiar. De esas en las que todos fingen que nada se ha estado cociendo a fuego lento durante años, hasta que una frase descuidada finalmente agrieta la superficie. Soy Sofía Mendoza, una arquitecta que vive en Guadalajara, Jalisco. Y durante la mayor parte de mi vida, me han comparado con mi hermana de maneras que hacían que incluso respirar cerca de mis padres se sintiera como una competencia en la que nunca me inscribí. Mientras la mesa se llenaba de conversación, Teresa hablaba con entusiasmo sobre su nuevo contrato, un modesto proyecto de interiorismo que sonaba más a una muestra de estudiante que a un gran avance. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca recibía aplausos tanto de mamá como de papá. Se inclinaban hacia adelante, preguntando sobre colores, materiales, su visión. Yo observaba en silencio, dejando que sus voces se mezclaran con el zumbido de la luz de la cocina. Entonces mamá sonrió al otro lado de la mesa y dijo algo que hizo que el aire se sintiera más frío. Papá lo repitió, su tono orgulloso pero cortante. Ojalá fuera siquiera una fracción de lo que es tu hermana. Las palabras cayeron con más peso del que probablemente pretendían. Eché mi silla hacia atrás, con la suficiente firmeza para asegurarme de que cada movimiento fuera deliberado. Entonces le encantará saber que está a punto de empezar a pagar el alquiler de esta casa. Por un momento, nadie respiró. Teresa tosió en su vaso, el agua se derramó por su muñeca. El rostro de mamá se puso pálido y papá parecía haber olvidado cómo hablar. Los tenedores tintinearon contra los platos intactos. Ese fue el segundo exacto en que el suelo bajo los pies de nuestra familia comenzó a moverse, aunque ellos aún no se dieran cuenta. Esa noche, todo cambió. ¿Alguna vez te han comparado con alguien a quien amas? Como si tu valor dependiera de su sombra. Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez te has sentido igual. 5 años antes, las cenas familiares eran más predecibles que el clima. En aquel entonces, todavía intentaba demostrarme a mí misma que el trabajo duro podía hablar más fuerte que el favoritismo. Acababa de empezar a construir mi carrera como arquitecta en Guadalajara, equilibrando los plazos de diseño con la silenciosa esperanza de que algún día mis padres me vieran por quién era, en lugar de por quién no era. Mi familia vivía una cómoda vida de clase media. A mi madre, Laura, le encantaba planificar cada comida de fin de semana como si fuera una pequeña festividad. Mi padre, Ricardo, se enorgullecía de mantener las mismas tradiciones que habían definido nuestro hogar durante años. Mi hermana, Teresa, trabajaba como diseñadora de interiores y tenía una lista interminable de historias sobre sus clientes y proyectos. Cada sábado por la noche, nos reuníamos alrededor de la misma mesa de comedor de roble. La conversación siempre seguía el mismo ritmo. Mamá le preguntaba a Teresa sobre su último proyecto. Papá se inclinaba, impresionado, y el aire se llenaba de elogios. Palabras como ambiciosa, talentosa y dotada flotaban alrededor de la mesa con tanta frecuencia que se convirtieron en parte del papel tapiz. Aprendí desde temprano que el silencio era más fácil que intentar competir con una perfección que ya tenía audiencia. Cada vez que mencionaba mi propio trabajo diseñando planes de vivienda asequible o quedándome hasta tarde en el estudio, los ojos de mamá se desviaban hacia el reloj de la cocina, y papá tarareaba cortésmente antes de volver a cambiar el tema al progreso de Teresa. No era cruel, solo habitual. Admiraban lo que podían ver y entender, y para ellos, la arquitectura era demasiado abstracta para ser impresionante. Comencé a construir mi propia rutina. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, llenándolo de bocetos y maquetas que nunca salían de mi mesa de dibujo. Mis días eran tranquilos pero plenos, moldeados por largas horas y la satisfacción de crear algo tangible. No asistía a todas las cenas, usando el trabajo como excusa, pero una parte de mí sabía que también era autoprotección. Cada comida perdida era un pequeño acto de rebeldía disfrazado de responsabilidad. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se convirtió en una especie de seguridad. Teresa todavía me enviaba mensajes alegres invitándome a sus exposiciones de diseño o a almuerzos con sus colegas, pero rara vez iba. Cada evento parecía otro escenario donde ella brillaba bajo la atención de la familia,
y yo interpretaba a la suplente invisible. Dejé de intentar cerrar la brecha porque cada intento se sentía como pararse frente a una puerta cerrada y fingir que no notaba que faltaba la llave. Mamá llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba, aunque su tono siempre llevaba sutiles recordatorios. Decía cosas como, Teresa realmente está avanzando. O, podrías aprender algo de su empuje. Aprendí a no reaccionar. Le decía que estaba feliz por Teresa, y quizás una parte de mí lo sentía. Ya no quedaba lucha por tener. Papá era el más callado, pero su silencio hablaba con la misma fuerza. Preguntaba por mis proyectos de vez en cuando, pero su interés se desvanecía tan pronto como las respuestas se volvían técnicas. Me di cuenta entonces de que la aprobación en nuestra familia tenía menos que ver con el éxito y más con la actuación, con cuán ruidosamente se podía celebrar. Aún así, intenté creer que algún día se darían cuenta. Quizás visitarían uno de mis edificios o leerían un artículo sobre un proyecto en el que había contribuido. Quizás el orgullo podía existir en silencio, como el mío. Pero a medida que pasaban los años, su admiración por Teresa solo se profundizaba, y mi independencia se convertía lentamente en distancia. Aprendí a dejar de esperar que el equilibrio cambiara. Era más fácil construir muros de trabajo que seguir de pie en habitaciones donde nunca era realmente vista. Una noche, tarde, mi teléfono vibró sin parar. Casi lo ignoré, asumiendo que era otra notificación tardía del trabajo, pero la pantalla mostraba que mamá llamaba. Cuando contesté, su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. Dijo, papá hizo una mala inversión. El banco amenazaba con quitarles la casa. Sus palabras salieron en fragmentos, sin aliento y temblorosas. Me senté al borde de mi cama, todavía medio vestida con mi ropa de trabajo, tratando de entender lo que había sucedido. Necesitaban dinero de inmediato. En ese momento, había estado ahorrando para un pequeño apartamento propio. Años de largas noches y un presupuesto cuidadoso finalmente me habían acercado a poder pagar un pago inicial. Sin embargo, al escuchar el pánico de mamá, ese plan se sintió egoísta y distante. No dudé. En una hora, transferí la mayor parte de mis ahorros a su cuenta. Lloró de alivio, prometiendo que papá me lo devolvería una vez que todo se estabilizara. A la mañana siguiente, papá llamó para agradecerme. Su voz era serena pero cansada. Admitió que había confiado en el socio equivocado y había perdido casi todo en un negocio inmobiliario que no llegó a ninguna parte. Me aseguró que era temporal, que las cosas mejorarían pronto. Quería creerle. Me dije a mí misma que era solo un contratiempo, del tipo que enfrenta toda familia. Pasaron las semanas. Volví a mi rutina habitual, aunque la vista de mi cuenta de ahorros vacía me atormentaba en silencio. No se lo conté a nadie ni a mis colegas, ni siquiera a mi amigo más cercano porque una parte de mí sentía que ayudar a la familia era simplemente lo que la gente decente hacía. Aún así, las llamadas de casa se hicieron más frecuentes. Al principio, eran solo para saber cómo estaba, pequeñas actualizaciones sobre cómo se las arreglaban. Pero una noche, mamá llamó de nuevo, esta vez con un tono más suave. Dijo que el banco necesitaba un pago adicional para posponer la ejecución hipotecaria. Solo un poco más, susurró, casi disculpándose. Podía oír a papá de fondo, insistiendo en que este era el último obstáculo antes de que las cosas mejoraran. Miré la hoja de cálculo en mi computadora portátil, donde mis planes financieros habían sido cuidadosamente trazados, y sentí que cada número se desdibujaba hasta perder el sentido. Transferí otra gran suma esa noche. Después de eso, dejé de contar cuánto había dado. Lo que importaba era que la casa siguiera a su nombre. Parecieron más ligeros por un tiempo, incluso alegres. Pero el peso de esas decisiones comenzó a asentarse sobre mí. Cada vez que miraba anuncios de apartamentos, la idea de empezar de nuevo financieramente se sentía imposible. Unos meses después, recibí una llamada del propio banco. El representante dijo que la hipoteca familiar todavía estaba bajo revisión y me preguntó si estaría dispuesta a actuar como garante para evitar el embargo. Dudé. Una cosa era enviar dinero, otra poner mi nombre en un documento legal. Cuando se lo mencioné a mamá, dijo suavemente, es solo papeleo, Sofía. Tú eres la responsable. Necesitamos tu firma para que nos tomen en serio. Sus palabras presionaron la parte de mí que todavía anhelaba su aprobación.
En contra de mi buen juicio, fui a la sucursal y firmé los papeles. El banquero me felicitó por ayudar a preservar el hogar de su familia. Sonreí débilmente, sin darme cuenta de que la tinta en ese formulario me ataría a sus decisiones más estrechamente de lo que podía imaginar. Después, no se lo conté a nadie. Mis amigos a menudo hablaban de vacaciones, muebles nuevos o de ahorrar para la jubilación, y yo asentía, fingiendo compartir su entusiasmo. Por dentro, todavía calculaba tasas de interés y plazos de pago. Me convencí de que el sacrificio era amor, que algún día mis padres se recuperarían y todos nos reiríamos de la difícil temporada que habíamos superado juntos. Aún no entendía que lo que yo veía como lealtad era, para ellos, simplemente lo esperado. Se suponía que esa cena de viernes sería ordinaria. No había estado en casa durante varios meses, en parte por el trabajo y en parte porque cada visita dejaba un residuo de agotamiento que ninguna cantidad de descanso podía solucionar. Aún así, cuando mamá llamó a principios de semana, diciendo que significaría mucho si me unía, acepté. Llegué al atardecer, llevando una pequeña botella de vino como ofrenda de paz. La casa se veía igual, pero algo en la atmósfera se sentía ensayado, como si todos hubieran estado esperando a una audiencia. En la mesa del comedor, Teresa ya contaba animadamente una historia sobre su último proyecto. Acababa de firmar un contrato para rediseñar una pequeña oficina corporativa. Era un acuerdo modesto, pero la forma en que mamá se inclinaba hacia adelante y papá sonreía radiante hacía que pareciera que acababa de ser nombrada la arquitecta del siglo. Elogiaron su creatividad, su determinación, su sentido de los negocios. Cada cumplido aterrizaba con un eco silencioso que llenaba los espacios donde debería haber habido conversación. Sonreí cortésmente, cortando mi comida en silencio. Por un momento, pensé que podría sobrevivir a la noche pasando desapercibida. Pero entonces, mamá se volvió hacia mí, su tono cambiando a algo agudo pero casual. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Las palabras dolieron, no porque fueran nuevas, sino porque se dijeron como si la pregunta tuviera una respuesta que todos ya sabían, menos yo. Levanté la vista, tratando de leer su rostro, pero ella seguía sonriendo, inconsciente de la pequeña fractura que su comentario había causado. Luego, papá añadió su voz, tranquila pero firme. Ojalá fueras siquiera una fracción de lo que es tu hermana. La mesa se quedó en silencio por medio segundo, aunque pareció más largo. Dejé mi tenedor con cuidado, mi mano firme a pesar del pulso en mis oídos. Los años de morderme la lengua no me habían dejado nada más que un resentimiento silencioso que ahora exigía ser expresado. Los miré directamente y dije, entonces le encantará saber que está a punto de empezar a pagar el alquiler de esta casa. La frase cortó el aire como el crujido de un cristal al romperse. Teresa se atragantó con su bebida, tosiendo violentamente mientras el agua se derramaba en su plato. El rostro de mamá perdió todo su color, su boca se abrió ligeramente como para protestar, pero no salió ningún sonido. Papá me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su confianza desmoronándose en silencio. Eché mi silla hacia atrás lentamente. El sonido del raspado llenó la habitación más fuerte que cualquier discusión podría haberlo hecho. Me puse de pie, me arreglé la chaqueta y los miré por última vez. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso Teresa, todavía agarrando su servilleta, parecía atónita, atrapada entre la confusión y la culpa. Me di la vuelta y salí. Mis pasos resonaron en el pasillo, firmes y deliberados. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí, amortiguando cualquier palabra que pudiera haber seguido. No esperé a averiguarlo. Sabía que si me daba la vuelta, aunque fuera por un segundo, me vería arrastrada al mismo ciclo de disculpas y explicaciones que había definido a nuestra familia durante años. Mientras me alejaba en el coche, la casa se hizo más pequeña en el espejo retrovisor hasta que desapareció por completo. La noche afuera estaba en calma, pero adentro, algo había cambiado permanentemente. Por primera vez, no era la hija callada que mantenía la paz para todos los demás. Finalmente había dicho lo que necesitaba decirse. Y aunque el silencio que siguió fue pesado, era mío para conservarlo. En las semanas siguientes, nadie llamó, y yo tampoco. El silencio entre nosotros era denso, no de enojo, sino simplemente vacío. Me dije a mí misma que era temporal, que necesitaban tiempo para calmarse. Pero en el fondo, sabía que era algo más,
un reconocimiento silencioso de que el equilibrio finalmente había cambiado. Por una vez, no era yo quien se acercaba para hacer las paces. Comencé llamando al banco. La mujer al otro lado de la línea sonó sorprendida cuando pedí que eliminaran mi nombre de los documentos de garante. Expliqué que mi responsabilidad financiera ya no era válida y que cualquier conexión entre mis cuentas personales y la hipoteca de mis padres debía terminar. Se necesitaron 3 reuniones separadas, 2 consultas legales y una firma incómoda para cortar ese lazo. Cuando la confirmación final llegó por correo, coloqué los papeles ordenadamente en una carpeta etiquetada como cerrado. Era un extraño tipo de libertad, incómoda, pero real. En el trabajo, me sumergí en proyectos con un enfoque que no había sentido en años. Mi estudio acababa de conseguir un gran contrato de desarrollo urbano, y me asignaron para liderar uno de los equipos de diseño. Las horas eran largas, pero llenaban el silencio que llevaba a casa cada noche. Cuanto más trabajaba, más se levantaba el peso de la sombra de mi familia. Por primera vez, mi éxito no necesitaba ser validado por nadie más. Una tarde, mientras revisaba planos en un café cerca de la oficina, me encontré con Ana Castillo, una antigua colega que había dejado el estudio 2 años antes. Siempre había sido una de las pocas personas que me entendía más allá de las conversaciones triviales y los informes de trabajo. Nos pusimos al día un poco antes de que la conversación inevitablemente derivara hacia la familia. Cuando dudé, ella dijo en voz baja: «No les debes tu paz solo porque son tus padres». Miré mi café, sin saber cómo responder. Añadió: «Si nunca te respetaron, nunca lo harán. Deja de prenderte fuego para mantenerlos calientes». Sus palabras se quedaron conmigo más tiempo de lo que esperaba. Esa noche, las repetí en mi mente una y otra vez hasta que se convirtieron menos en un consejo y más en una verdad. Fue la primera vez que alguien dijo en voz alta lo que yo había tenido demasiado miedo de pensar. Las semanas se convirtieron en meses. Dejé de enviar dinero a casa. La primera vez que omití transferir la cantidad habitual, mis manos temblaron como si desafiara una regla no escrita. Pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni confrontación. El silencio fue extrañamente liberador. Comencé a pasar mis fines de semana haciendo senderismo, cocinando para mí, incluso viajando distancias cortas, cosas simples que antes se sentían como lujos. La vida era más tranquila, pero finalmente me pertenecía. Entonces, una mañana, recibí un mensaje de texto de un compañero de trabajo. ¿Estás bien? Vi algo en línea. Se me encogió el estómago. Abrí mi teléfono y vi una publicación en redes sociales que circulaba en grupos comunitarios locales. Era de la cuenta de Teresa. El pie de foto decía: «Algunas personas olvidan de dónde vienen». Cuando tu propia hermana abandona a tus padres después de que ellos la salvaron innumerables veces, empiezas a cuestionarte qué significa siquiera la familia. Había una foto adjunta, una imagen sonriente de nuestros padres frente a la casa que una vez luché por salvar. No comenté. No me defendí. El impulso de explicar había muerto en algún lugar entre el agotamiento y la aceptación. Aquellos que me conocían no necesitaban pruebas. Aquellos que no, nunca lo creerían de todos modos. Cerré la aplicación y volví al trabajo. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi apartamento, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban en un suave resplandor. El mundo exterior seguía moviéndose, indiferente a mis batallas privadas. Era extraño cómo el silencio, una vez tan doloroso, ahora podía sentirse como una forma de sanación. Finalmente había dejado de disculparme por elegirme a mí misma. 2 meses después, los mensajes comenzaron a llegar en masa. Al principio, eran cortos y educados, como si mi madre estuviera tratando de tantear el terreno. «Estamos pasando por dificultades este mes. ¿Puedes ayudar solo una vez?». El siguiente llegó unos días después, más directo. «Sabes que la salud de tu padre no está muy bien, ¿verdad?». Luego, cuando no respondí, el tono cambió por completo. El tercer mensaje llegó tarde en la noche y decía: «No puedo creer lo fría que te has vuelto. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos lo pagas». Miré la pantalla durante mucho tiempo, las palabras se desdibujaron hasta que dejaron de significar nada. En una semana, cambió de los mensajes de texto a los correos electrónicos. Largos párrafos llenos de culpa, acusación y decepción.
Cada línea parecía diseñada para herir, para arrastrarme de vuelta al papel del que había escapado. No respondí. No podía. Había aprendido que el silencio a veces era el único lenguaje que no terminaba en arrepentimiento. Luego llegó el día en que mi padre apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó, su voz vacilante. Hay un hombre aquí preguntando por usted. Dice que es su padre. Se me hundió el corazón. Cuando entré en el vestíbulo, ya estaba paseando, con la mandíbula apretada. Sus primeras palabras no fueron un saludo. Siquiera entiendes lo que le estás haciendo a esta familia, dijo, lo suficientemente alto como para que algunos empleados cercanos echaran un vistazo. Le pedí que bajara la voz, pero no lo hizo. Te has vuelto egoísta, Sofía. Completamente desagradecida. Te criamos mejor que esto. Sentí que el calor de la humillación me subía por el cuello. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta, murmurando, te arrepentirás de esto cuando no te quede nadie. Después de que se fue, comenzaron a circular los susurros. Las oficinas tienen su propio ritmo de chismes, lo suficientemente silenciosos para fingir inocencia, lo suficientemente fuertes para ser escuchados. Noté miradas intercambiadas cerca de la sala de descanso, tonos apagados en el pasillo. La lástima era peor que el juicio. A la mañana siguiente, Teresa publicó algo en línea. El pie de foto decía, a algunas personas solo les importan ellas mismas, sin importar cuánto haya hecho la familia por ellas. No mencionaba mi nombre, pero no era necesario. La foto adjunta era de nuestros padres sentados en el porche, con aspecto cansado y triste. En cuestión de horas, tenía docenas de me gusta y comentarios, gente elogiándola por ser la buena hija. Colegas que apenas conocía comenzaron a mirarme de manera diferente. Algunos incluso dejaron de seguirme. Era asombroso lo rápido que una fractura privada se convertía en entretenimiento público. En el almuerzo, Ana Castillo, mi amiga y antigua colega, me encontró sentada sola en el patio. Había visto la publicación, por supuesto. No te mereces esto, dijo en voz baja. Están tratando de hacerte sentir culpable por salvarte a ti misma. Quería estar de acuerdo, pero el nudo en mi pecho era demasiado apretado. Logré una leve sonrisa y dije, no, esta vez lo manejaré yo. Esa noche, después de que todos se fueron de la oficina, me quedé. La ciudad fuera de las paredes de cristal zumbaba con vida, pero apenas la oía. Abrí el cajón de mi archivador y saqué la carpeta etiquetada como documentos de propiedad. Mis manos no temblaban como antes. Extendí los papeles sobre el escritorio, la escritura, los estados de cuenta de la hipoteca, los contratos notariados. Cada uno de los documentos llevaba mi nombre, y solo el mío. Yo había pagado los impuestos. Yo había firmado los contratos. Yo había evitado que la casa fuera embargada cuando nadie más movió un dedo. Por primera vez en meses, la ira reemplazó al dolor. No era el tipo de ira que arde sin control, sino la que lo aclara todo. Habían tomado mi silencio como debilidad, mi amabilidad como obligación. La humillación, los susurros, incluso la burla en línea, ya nada de eso importaba tanto. Lo que importaba era la verdad, y finalmente la tenía en mis manos. Recogí los papeles, los deslicé de nuevo en la carpeta y la guardé bajo llave. La decisión que se formaba dentro de mí no era impulsiva. Era tranquila, deliberada, del tipo que solo llega después de haber estado en silencio durante demasiado tiempo. Si querían jugar a esto en público, entonces quizás la verdad también pertenecía allí. En una cálida noche de sábado, Teresa organizó una fiesta para celebrar lo que llamó su nuevo hito. El lugar era un salón con paredes de cristal en el centro de la ciudad, resplandeciente con luces doradas que se reflejaban en las copas de champán y el mármol pulido. Invitados con elegantes trajes y vestidos de noche llenaban la sala, y las cámaras transmitían cada momento de su triunfo cuidadosamente escenificado. Teresa estaba de pie cerca del podio, con el pelo perfectamente peinado, llevando un vestido de satén blanco que brillaba bajo los candelabros. El fondo detrás de ella decía, del esfuerzo al éxito, un viaje de resiliencia. Llegué sin anunciarme, vestida con un sencillo vestido negro que se mimetizaba con los bordes tranquilos de la multitud. Las conversaciones se desvanecieron momentáneamente mientras la gente giraba la cabeza. Sentí su curiosidad mientras susurraban, reconociéndome no como una invitada,
sino como un fantasma de una historia que Teresa ya había reescrito. En mi mano, llevaba una única carpeta, la misma que había descansado en el cajón de mi escritorio durante meses, conteniendo los papeles de la hipoteca, los registros de pago y las escrituras de propiedad. La voz de Teresa resonó por el salón, cálida y teatral. Todo éxito comienza con la familia, dijo a las cámaras. No estaría aquí sin su apoyo infinito. Vi a mamá y papá sentados en la primera fila, ambos sonriendo con orgullo, la imagen perfecta de la devoción parental. El público aplaudió. La cámara de la transmisión en vivo recorrió la sala, captando la sonrisa confiada de Teresa. Di un paso adelante, abriéndome paso entre el suave murmullo, mis tacones resonando contra el suelo. Cuando llegué al borde del escenario, el presentador, confundido pero educado, se inclinó para preguntar quién era. Le entregué la carpeta y dije, pon esto en su lugar. Mi voz no era fuerte, pero se oyó. Un murmullo se extendió por la audiencia. La sonrisa de Teresa vaciló mientras la gran pantalla detrás de ella parpadeaba. Apareció un documento, el acuerdo de hipoteca escaneado. Líneas de texto llenaron la pantalla. Propietaria, Sofía Mendoza. Luego vinieron los recibos, uno tras otro, cada uno sellado con un pagado en su totalidad y mi firma al final. La cámara hizo zoom automáticamente mientras el proyector pasaba por las pruebas. El susurro se extendió por la multitud como una ola rompiendo en cámara lenta. Teresa se quedó helada. Su pulida tarjeta de discurso se deslizó ligeramente de su mano. Esto no es, comenzó, pero las palabras tropezaron. Mamá bajó la mirada a su regazo, su rostro sin color. Papá apretó los labios, con los ojos fijos en el suelo. El silencio era sofocante, tan absoluto que incluso el tintineo de las copas se detuvo. Miré a Teresa, mi voz tranquila pero firme. El éxito construido sobre mentiras nunca dura. Por un momento, la frase pareció flotar en el aire como humo. Nadie aplaudió. Nadie se movió. La cámara de la transmisión en vivo continuó grabando, capturando la cruda quietud, una escena que nadie podría editar más tarde. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. El sonido de mis pasos llenó el espacio que se suponía que debían ocupar los aplausos. Detrás de mí, oí el débil zumbido de los susurros que regresaban, una mezcla de incredulidad y comprensión. No miré hacia atrás. No quedaba nada por reclamar, ninguna disculpa que pudiera hacer la verdad más limpia. Afuera, el aire de la noche era cálido y tranquilo. El ruido de la ciudad se sentía distante, casi misericordioso. Me detuve un momento bajo el suave resplandor de una farola, exhalando profundamente. Durante años, me había definido por lo que regalaba, mi tiempo, mi dinero, mi paz. Esa noche, había recuperado algo mucho más valioso, mi voz. Pasaron las semanas, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. El vídeo de esa noche se difundió por las redes sociales más rápido de lo que podría haber imaginado. No era mi intención humillar a nadie públicamente, pero la verdad tiene una forma de encontrar su propia audiencia. Al final de la semana, las mismas personas que habían elogiado a Teresa, mi hermana, por su resiliencia, comenzaron a borrar sus comentarios. Sus patrocinadores retiraron silenciosamente sus ofertas, y el estudio de diseño de interiores que la había nombrado su estrella en ascenso eliminó su foto de su sitio web. Perdió su contrato más grande en cuestión de días, y poco después siguieron otros. Mi mamá y mi papá enfrentaron su propia rendición de cuentas. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. Los vecinos que una vez admiraron a sus hijas perfectas ahora susurraban sobre el orgullo y el engaño. Vendieron la casa la misma que yo había salvado y se mudaron de Guadalajara en silencio, sin dejar una dirección de reenvío. No sentí alegría al escuchar eso, solo un extraño vacío, como ver una tormenta finalmente despejarse después de haber destruido todo a su paso. Mientras tanto, yo comencé de nuevo. Me mudé a la Ciudad de México, donde nadie conocía la historia, y abrí mi propio estudio de arquitectura. Era pequeño al principio, una sola habitación sobre una floristería en la colonia Roma, pero era mío. Mi primer cliente fue una pareja que reconstruía su casa después de un incendio. Recuerdo estar de pie en el espacio a medio terminar, la luz del sol derramándose sobre la madera desnuda, dándome cuenta de que construir algo desde las ruinas ya no era solo mi profesión. Era mi vida.
Meses después, un periodista de una revista de estilo de vida me contactó para una entrevista. El titular decía, Sofía Mendoza sobre la independencia y el poder del amor propio. No hablé de mi familia. En cambio, hablé sobre los límites, sobre cómo la gente confunde el silencio con la debilidad, y cómo elegir la paz no significa rendirse. El artículo se volvió viral por todas las razones correctas esta vez. Cuando terminó la entrevista, el escritor me preguntó extraoficialmente, ¿crees que alguna vez se disculparán? Sonreí, no con amargura, sino con honestidad. El respeto no proviene de las disculpas, dije. Proviene de los límites. A veces, cuando camino por mi estudio de noche, con las luces de la ciudad reflejándose en las paredes de cristal, pienso en lo lejos que he llegado, no en distancia, sino en dignidad. El respeto se construye a través de los límites. A veces, el acto más valiente es alejarse, no luchar más duro. No puedes enseñar a la gente a valorarte perdiéndote a ti misma para demostrar tu valía. Cuando dejas de rescatar a quienes te agotan, finalmente te rescatas a ti misma. La libertad no siempre llega con aplausos. A veces llega en momentos de silencio cuando te das cuenta de que ya no le debes a nadie una explicación por elegir la paz. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.